Hermanos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que esté viendo este video. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Estaremos dando comienzo al estudio del día de hoy. Seguimos con la secuencia de estudios sistemáticos del libro de Génesis. Hoy haremos algo atípico dentro de lo sistemático que han sido nuestros estudios. El estudio hoy básicamente será temático, sin perder la secuencia sistemática que llevamos en el capítulo 3 que vamos a empezar el día de hoy. Esta imagen que estoy proyectando es muy de acorde al tema de hoy. Es una manzana y es una serpiente. Hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió en el huerto. Quiero decirles, hermanos, quiero recalcarles que el estudio de hoy es fuerte. Tenemos que quitarnos cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de religiosidad, echarlo a un lado y sin prejuicio venir y estudiar este estudio, porque es fuerte. Van a estar escuchando cosas que comúnmente no se enseñan en los púlpitos, aunque esté en las escrituras. No a flor de página, hay que indagar, meternos a profundidad para poder encontrar estas cosas. Que el Señor nos ilumine y le pueda abrir los entendimientos a todos los que escuchan este estudio. Nosotros ponemos la palabra y el Espíritu de Dios es el que hace la obra en el corazón de cada uno. No es leche espiritual lo que vamos a estar dando hoy. Es alimento sólido. Si usted no se considera que está apto para este tipo de alimento, tampoco se critica a las personas que todavía están bebiendo la leche espiritual, porque es necesaria para el crecimiento del creyente. Pero el alimento sólido es para los que han madurado en la fe, los que ya no son niños en el Evangelio. Este mensaje es un alimento bien sólido. Hemos titulado el estudio de hoy de esta manera: ¿qué sucedió en el huerto? ¿Apetito o inmoralidad? Esta es la libreta de apuntes, la que siempre uso para mis estudios. La escritura que decidí escoger para estos estudios es la Biblia de las Américas, letra mediana grande, pues básicamente me ayuda mucho por la vista. Y aquí en mi monitor tengo el interlineal hebreo-español para apoyarnos en las referencias, en las palabras específicas y buscarla en el Strong a ver qué luz nos puede arrojar. Quiero empezar con esta cita que está en Mateo 13, versículo del 10 al 11. Mateo 13, versículo del 10 al 11. Y dice la palabra del Eterno: y acercándose los discípulos dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido, ahora ojo con esto, conocer los misterios del reino de los cielos,
pero a ellos no les ha sido concedido. Al creyente, hermanos, se nos ha regalado, se nos ha concedido, se nos ha dado la oportunidad de conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora vamos a buscar Mateo 13, ahí mismo en ese capítulo, el verso 35. Mateo 13, verso 35. Vamos a leerlo desde el 34 para el contexto. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas. Escuchen bien esto que voy a leer en este instante. Hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Las parábolas encierran misterios, como leímos en el versículo 10 y 11. Conocer los misterios del reino de los cielos. Las parábolas encierran misterios, cosas ocultas. Esos son misterios, las cosas ocultas, enigmas, desde la fundación del mundo. Está queriendo decir el maestro que desde la fundación del mundo, desde Bereshit, desde Génesis, hay cosas ocultas, misterios que no habían sido revelados. Pero cuando llegó el tiempo, el Padre envió a su Hijo para revelar los misterios, las cosas ocultas desde la fundación del mundo a sus discípulos y a sus amigos, sus discípulos, sus creyentes. Ahora, dice que todo esto habló Jesús en parábolas, multitud y nada les hablaba en parábola, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Esta profecía, esta palabra que está aquí, que leímos: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Esto aparece en el Salmo 78:2. Vamos a ir al Salmo 78:2 rapidito. Salmo 78, versículo 2. Okay. Salmo 78:2. Y dice la palabra del Señor. Esto dice que es un salmo de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Lo que quiere decir, estos enigmas básicamente son misterios, cosas ocultas desde la antigüedad, quiere decir del pasado. Pero allá en Mateo 13, pues obviamente nos está diciendo que es desde la fundación del mundo. ¿Okay? Estos son misterios lo que vamos a ver. Y resulta ser, hermanos, pues básicamente esto que estoy proyectando ahorita es el tema a continuación en el día de hoy. Y este tema es uno de esos grandes misterios que desde la fundación del mundo ha estado allí oculto. No está a flor de página. Hay que meterse a las profundidades de la escritura para poder encontrar estos misterios. Empezaremos, hermano.
que voy leyendo mis apuntes. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa dos realidades. Si el árbol de la vida es un árbol literal, escuchen bien ese detalle. Si el árbol de la vida es un árbol literal, estaríamos en contradicción con la Biblia. Si el árbol de la vida es un árbol literal, estaríamos en contradicción con la Biblia, porque estaría significando que existen dos fuentes de vida: el árbol de la vida y Jesús, que es la fuente de vida. Entonces, el árbol de la vida en el jardín no puede ser un árbol literal. Tiene que ser un árbol simbólico. ¿Ok? No puede ser un árbol literal. Porque si es un árbol literal, básicamente sería el árbol de la vida, una fuente de vida, más Jesús por otro lado, otra fuente de vida, si fuera literal. Pero sabemos que este árbol es simbólico, porque el árbol de la vida en el Edén representa a Jesús. El árbol de la vida representa a Jesús. Entonces, si el árbol de la vida representa a Jesús, ¿a quién podría estar representando el árbol del conocimiento del bien y del mal? Este árbol de la ciencia del bien y del mal tiene un fruto simbólico y por ende no puede dar un fruto literal. El árbol del conocimiento del bien y del mal tiene un fruto simbólico y por ende no puede dar un fruto literal. La palabra fruto, vamos a ir aquí al interlineal rapidito. Vamos a ir al versículo 2, donde se encuentra la palabra fruto. La palabra fruto es el Strong 6529. Ok. Strong hebreo 6529, la palabra peri, 6529, fructífero. Dice que por definición, fruto literal, quiere decir literal, o figurativo, o sea, simbólico. Este fruto, el fruto en las escrituras es la palabra peri, y dependiendo del contexto puede ser literal, un fruto literal de un árbol, y a la vez puede ser figurativo o simbólico. En la Reina Valera estas son las definiciones: fructífero, fruto, galardón, descendencia, rama, sementera. ¿Okay? Ojo con esto. Descendencia también. Fruto es una descendencia. Pero a la vez, fruto es literalmente, es un fruto, literalmente. Pero fruto figurativamente es un galardón. Es, por ejemplo, una descendencia. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con las escrituras. Me gusta esta imagen. El fruto simbólico puede significar dos cosas de acuerdo a su contexto: las obras y también hijo o descendencia. Gálatas capítulo 5,
Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ok? El fruto del Espíritu. El fruto. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto son obras. ¿Ok? Pero también, o sea, de una forma simbólica. Pero también simbólicamente representa hijo o descendencia. Vamos a buscar Deuteronomio 28:4. Deuteronomio 28:4. Estas son bendiciones dentro del contexto de las bendiciones de la obediencia. El verso 4 dice: bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de las ovejas. Bendito el fruto de tu vientre. Claramente, esto es un mandamiento, está en Deuteronomio, y está queriendo decir el Señor, que cuando nosotros somos obedientes, nuestros hijos son benditos. Y ahí figurativamente está queriendo decir que los hijos, bendito el fruto de tu vientre, que los hijos son tipolizados figurativamente con un fruto. Entonces, el fruto simbólico puede significar dos cosas de acuerdo a su contexto: las obras o hijo o descendencia. Ya vimos Gálatas 5 del 22 al 23, el fruto, que son las obras, pero también el hijo o descendencia, que es Deuteronomio 28:4, fruto de tu vientre. El Salmo 127:3. Vamos a ver qué dice Salmo 127. He aquí, don del Señor, regalo del Señor son los hijos. Hablando de los hijos, son un regalo de Dios. Y recompensa es el fruto del vientre, refiriéndose también a los hijos, el fruto del vientre. El verso 3 dice: he aquí, un regalo de Dios son los hijos, don del Señor, y recompensa es el fruto del vientre. Ahí claramente está queriendo decir el salmista que los hijos es lo mismo que el fruto del vientre. Vamos a seguir en el estudio. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Eterno. 14 y 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: este es el castigo contra la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
Ahora ojo con esto. Y entre tu simiente, está queriendo decir la simiente, el hijo, el heredero, el linaje, ¿ok? Cera, que es la palabra en hebreo, la cera tuya y la cera de ella. Entre tu simiente y su simiente. Quiere decir que la mujer iba a tener una simiente, pero también la serpiente. Mira cómo le está diciendo aquí. Por cuanto has hecho esto, y el Señor le dijo a la serpiente. ¿Ok? El Señor le dijo a la serpiente. Y aquí se pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Quiere decir que la simiente de la mujer iba a tener enemistad contra la simiente de la serpiente. O valga la redundancia, mejor dicho, el serpiente. Y tú dirás, hermano Yarni, ¿cómo que el serpiente? Eso no lo entiendo. Nosotros decimos la serpiente. Bueno, vamos a ir aquí al interlineal hebreo-español. Vamos a ir al versículo 1 de ese capítulo 3. Y vamos a chocar con una realidad. Esto es parte del misterio oculto desde la fundación del mundo. Aquí dice, y la serpiente era. Recuerda que el hebreo se lee o se escribe de derecha a izquierda. Y la serpiente era. Y usted dirá, bueno, hermano Yali, ahí estoy viendo clarito que dice la. Y la serpiente era. Bueno, recordemos que esta es la traducción, pero la serpiente era astuta. Esta es la Reina Valera. Es castellano, es español. Esto es hebreo. Aquí. Ahora, vamos a ver esto. Esta palabrita es un artículo. No sé si lo ven allí. Artículo. Es un artículo. La es un artículo. Y es el Strong 9006. Y el Strong 9006 es la palabra H, pronunciación H, artículo definido, ¿ok? Y se puede traducir de todas estas formas. El, la, los o las. De todas esas formas se puede traducir lo que en la Reina Valera se conoce como la. Ahí Reina Valera usó la, pero no solamente pudiera usarse la, se puede usar el, los o las. Y ahora le voy a demostrar con la misma escritura que algo las sociedades bíblicas saben que no nos quieren decir. ¿Ok? Voy aquí atrás en este. Vamos a ir a la palabra serpiente. La siguiente palabra dice, y la serpiente. Aquí, esta palabra serpiente. Bueno, cuando yo vengo aquí, arribita de serpiente, y hago un clic, me dice que es un sustantivo masculino singular absoluto. Ok. Si esto es un sustantivo masculino singular absoluto, ¿por qué Reina Valera me está poniendo como traducción de este artículo hebreo usando la serpiente? Si aquí esta palabra me está diciendo que es un sustantivo masculino, ¿por qué un artículo en femenino con un sustantivo en masculino? No tiene lógica. Es como casa en castellano. Casa es femenino, sustantivo femenino. Ahí se usa la casa. ¿Ok? El artículo la casa. Yo no voy a decir el casa, porque no conjuga. Se sale de todo tipo de gramática castellana. Se va más allá. Se adultera la gramática. Entonces, si esto es un sustantivo masculino singular, entonces esta palabra debería ser, en vez de la,
debería ser el serpiente. No la serpiente, sino el serpiente. ¿Ok? Entonces vemos que la mujer tendría una simiente según Génesis 3, 14 y 15, pero también la serpiente o el serpiente también iba a tener una simiente. Todo hijo que nace es por voluntad de Dios, del Dios eterno. La pequeña simiente, la pequeña semilla, un día, pequeña semilla, llegará a ser un árbol. Ese es el ciclo. La semilla cae en tierra, se reproduce, crece y llega a ser un árbol. Y ese árbol da fruto nuevamente con su semilla, y esa semilla un día cae en tierra, y ese es el ciclo de la vida del árbol. Por eso que los árboles se representan en las escrituras como hombres también. Los hombres, tipología de árboles, tipología de hombres en las escrituras. ¿Ok? Ahora, la palabra comer tiene significados simbólicos en la Biblia. Características del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3:6. Génesis 3:6. Dice la palabra del Eterno: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido. Esta versión dice que estaba con ella, pero la Reina Valera no dice que estaba con ella, ni el original hebreo tampoco. Esto fue añadido. Y él comió. Más bien dice, y dio también a su marido, y él comió. Es como dicen otras versiones. ¿Ok? Ahora, bueno, la palabra comer, como le dije anteriormente, tiene significados simbólicos en la Biblia. Característica del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 3:6 dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. El fruto, agradable a los ojos, bueno para comer, atractivo. El árbol era atractivo para Eva. ¿Qué vio Eva en la serpiente o en el serpiente que era bueno para comer? Eva tuvo una relación amena con el serpiente. Ella le creyó. Según algunos targúmenes, Eva y la serpiente se deseaban. Le explico qué cosas son los targúmenes. Los targúmenes son escritos de traducción y también de interpretación de la Torá que eruditos, escribas de la ley elaboraron después del cautiverio babilónico. ¿Okay? Lo tradujeron del hebreo, ¿okay?, al idioma arameo, porque el idioma arameo básicamente fue el que adoptó el pueblo de Dios después del cautiverio babilónico. ¿Okay? Y los targúmenes están escritos en arameo, pero básicamente son traducciones del hebreo
por especialistas en la materia y también interpretaciones de textos sagrados. También esos son los targúmenes. Y hay muchos targúmenes, como por ejemplo uno se llama el pseudo Jonatán. Cuando ustedes buscan ese, está tremendo exactamente acerca de esto que estamos hablando, de Génesis 3, versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2, del 15 al 16. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 2, del 15 al 16. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia, la Reina Valera dice la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. ¿Okay? Aquí hay tres cosas que me llaman la atención, que usa el enemigo para seducirnos. Es la pasión de la carne. Reina ahora dice las pasiones de la carne. La pasión de los ojos, número 2. Y la vanagloria o la arrogancia de la vida. Tres cosas. Ahora, me llama la atención eso. Los tres elementos que usa el enemigo para cautivarnos, para seducirnos. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos a seguir. El principal deseo de la carne es el sexo. Y esto significa lo mismo que la palabra comer. Uno de los significados en la palabra, en la Biblia, acerca de comer, es tener intimidad. Y usted dirá, hermano Yasli, ¿cómo usted me puede comprobar eso? Bueno, primeramente vamos a ver el texto comer. Comer, en hebreo, comer, akal, del Strong 398, literal o figurativo. Comer puede ser literal, o sea, comer alimento, o puede ser también figurativo o ilustrativo, ¿ok? Simbólico también puede ser, no solamente es literal. Comer no solamente es comer alimentos, sino figurativamente, simbólicamente también significa algo. ¿Ok? No se puede comer literalmente de un árbol simbólico. Si primeramente dijimos que el árbol de la vida era simbólico, porque representa a Jesús. ¿Ok? Entonces, si este árbol del conocimiento del bien y del mal es simbólico porque representa a alguien que está hablando detrás del serpiente, ¿ok? Entonces el fruto es simbólico. Y entonces comerte el fruto también tiene que ser simbólico. Porque no puede ser que unas cosas sean simbólicas y otras literales. No puede ser así. No aplica la hermenéutica, no lo acepta. ¿Ok? Ahora, no se puede comer literalmente de un árbol simbólico. Hay que comer simbólicamente. Y vamos a ver qué es comer simbólicamente. Vamos a ver qué nos dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 3. Cantar de los Cantares. Vamos a ver, Cantar de los Cantares 2. .
Vamos a ver Cantar de los Cantares 2:3. Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 3. Este libro es un libro para adultos que habla de sexualidad. ¿Okay? Cantar de los Cantares es un libro hecho para adultos. ¿Okay? Básicamente todo el libro habla de sexualidad. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 3. Como el manzano entre los árboles del bosque, es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles del bosque, es mi amado entre los jóvenes. Se está comparando a su amado con un manzano que está entre los árboles del bosque. Ahora, ojo con esto. Y su sombra placentera a su sombra placentera me he sentado. Y ojo con esto que está subrayado aquí. Y su fruto, comer del fruto, es dulce a mi paladar. De una forma figurativa, lo que está queriendo decir el escritor es que su amado es comparado con un manzano que está entre los árboles del bosque, que tener relación íntima con él, comer del fruto de ese manzano, es dulce a su paladar. Sencillamente es eso. ¿Ok? Interesante. Yo sé que esto son cosas nuevas, por eso desde el principio le dije que esto es alimento sólido. No es alimento, no es leche, es alimento sólido. ¿Okay? El amante es comparado a un árbol y ella come de su fruto, el cual es una delicia a su paladar. Vamos a buscar ahora Proverbios 9 del 13 al 17. Proverbios 9, 13 al 17. Ojo con esto, hermano. Proverbios 9. Proverbio habla de pura sabiduría. La mujer insensata, la Reina Valera dice, la mujer adúltera es alborotadora, es simple y no sabe nada. Y se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple que entre aquí, y el falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas. Ahora, ojo con esto que subrayé. Y el pan comido en secreto es sabroso. La mujer adúltera, la mujer insensata, la mujer adúltera es alborotadora. Ahí empieza el versículo 13. El versículo 17, en ese mismo contexto, dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Lo que está queriendo decir el proverbista es que cometer adulterio, traicionar a tu cónyuge en secreto, es sabroso. El pan comido en secreto es sabroso. Lo que está queriendo decir que el pan comido significa tener relaciones íntimas, sexuales, en secreto, escondidas. ¿Ok? Es sabroso.
Que eso es lo que está diciendo el proverbista acerca de la mujer adúltera. ¿Se va entendiendo? Yo sé que es fuerte para digerir esto, pero yo le dije que era pan, que era alimento sólido. El pan comido en oculto es sabroso. Vamos a buscar Proverbios 30, 20. Proverbios 30, 20. Aquí mismo está cerquita. Proverbios 30, versículo 20. Dice la palabra del Eterno: así es el camino de la mujer adúltera. Ojo con esto. Así es el camino de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice: no he hecho nada malo. Esto está tremendo. Así es el camino de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y después dice: no he hecho nada malo. Ahora, ¿quién es una mujer adúltera? Es una mujer que está casada y está traicionando a su marido, a su esposo. Y cuando ella está adulterando con alguien más, con otra persona que no es su cónyuge, con un extraño, come, se limpia la boca, está queriendo decir que tiene intimidad. Comer es tener intimidad, come, o sea, tiene intimidad, tiene sexo con la persona, se limpia la boca, quiere decir, borra todo tipo de evidencia y dice: no he hecho nada malo, aquí no pasó nada, literalmente. Pero ¿viste la relación que tiene el verbo comer aquí con tener relaciones? Increíble. Y ojo con adulterio, porque esto básicamente fue lo que sucedió allá, donde estamos hoy tratando, acá, en el Edén. ¿Ok? Ahora, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 nos dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son. Esta versión que yo tengo aquí, que estoy estudiando, dice inmoralidad. Pero la Reina Valera, la primera palabra que aparece en esta larga lista es adulterio. ¿Ok? Es adulterio. Queriéndonos decir que básicamente el principal fruto de las obras o los deseos de la carne, las obras de la carne o deseos de la carne, aquí viene la lista completa para abajo. El principal, el primerito en la lista es el adulterio. Comerse ese fruto del adulterio en el jardín fue lo que causó la caída en el Edén. Comerse ese fruto adúltero, fruto de adulterio en el jardín fue lo que causó la caída en el Edén. La muerte vino por transgredir la ley moral de Dios.
Éxodo 20:14. Éxodo 20:14 nos habla de el decálogo, la ley de Dios en el Sinaí cuando fue dada. Éxodo 20:14. Y el versículo 14 dice: no cometerás adulterio. Interesante. La muerte vino por transgredir la ley moral de Dios. No cometerás adulterio. La primera mujer cometió adulterio. Transgredió el mandamiento, transgredió la ley moral de Dios que es eterna, cometiendo adulterio. Ahora vamos a ver en Génesis 3:6 la tercera característica que Eva vio en el serpiente. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, era atractivo, ¿ok? Bueno para comer y agradable a los ojos. Ya sabemos qué cosa es bueno, que era bueno para comer. El árbol era bueno para comer. Ya vimos ya en varias citas que tipológicamente comer de ese árbol simbólico también tipoliza tener relaciones. El árbol era bueno para tener relaciones y que era agradable a los ojos. ¿Ok? Era atractivo. Era atractivo. Antes de seguir a la siguiente característica que está después de esta coma, me gustaría pasar rapidito por Ezequiel 28. Vamos a ir a Ezequiel 28 un momento. Ezequiel 28, que rápido me vino a la mente. Y vamos a leer el versículo 12. Los eruditos siempre han dicho, las personas, los teólogos eruditos, los estudiantes de las escrituras, siempre le han atribuido características o parte de esta profecía de Ezequiel 28 y de Isaías 14 al enemigo de nuestras almas, a Satanás, a Lucifer. ¿Okay? Y parte de esa profecía dice así: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Acuérdense de eso. Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Regresemos allá. Génesis 3. El versículo 6. Dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos porque era lleno de hermosura. ¿Ok? Y también dice que estaba lleno de sabiduría. Y que el árbol era deseable para alcanzar, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Cómo no va a ser deseable para alcanzar sabiduría si estaba lleno de sabiduría? Recuerda que este árbol es del conocimiento del bien y del mal. Él te brinda a conocer el bien y el mal. Dice, y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Ok, esa es la tercera característica del capítulo 3:6, versículo 6.
El árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 2, del 13 al 14. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, del 13 al 14. Dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Cuando nosotros, esta es la Biblia de las Américas, o las Biblias más modernas dicen engañado aquí, pero cuando estudias las Biblias más antiguas, incluso Reina Valera antigua, te das cuenta que aquí la palabra es seducida, porque Adán no fue seducido, sino que la mujer, siendo seducida completamente, cayó en transgresión. ¿Ok? Siendo engañada. La versión antigua decía seducida. Vamos a seguir. Engañar en hebreo. Engañar es nachá. Engañar o seducir. La serpiente es un encantador, un seductor. Engañar en hebreo para Eva, exapatao, seducir completamente. Según el diccionario, ¿ok? Según el diccionario, seducir tiene dos significados. El primer significado es convencer a alguien a que haga algo con fin de una promesa. Convencer a alguien a que haga algo con fin de una promesa. O sea, prometerle algo a alguien para que haga algo. ¿Ok? Y la segunda definición de seducir en el diccionario de la lengua castellana es persuadir a una persona con artimañas para tener sexo. Persuadir a una persona con artimañas para tener sexo. Son las dos definiciones de la palabra seducir según el diccionario de la lengua española. ¿Ok? La promesa fue, ¿cuál fue la promesa? Pues recuerda que la primera definición es convencer a alguien a que haga algo con fin de una promesa. Ahora, ¿cuál fue la promesa? La promesa fue sabiduría, la vanagloria de la vida para llegar a ser como dioses. Esa fue la promesa. La Biblia dice que Eva le dio de comer a Adán. Vamos a regresar aquí a Génesis 3. En el versículo 6 dice, tomó de su fruto y comió. Ya sabemos que fue tomar de su fruto y comer. Y dio también a su marido, el cual comió con ella. Ok. Aquí nos está queriendo decir claramente el texto que después de ella haber tenido relaciones con el serpiente, tuvo posteriormente relaciones con su marido. La Biblia dice que Eva le dio de comer a Adán.
Adán comió por amor a Eva, porque ella ya había muerto en su pecado. Se había alejado de Dios y Adán se entregó a la muerte por amor a su esposa, así como Cristo se entregó a la cruz por amor a nosotros. Si del costado de Adán salió Eva, del costado de Cristo, allá en la cruz, salió su novia, su amada, su iglesia. En Génesis 3:7, vamos a ver Génesis 3:7. Génesis 3:7. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok. Interesante. Conocieron que estaban desnudos. Interesante. Conocieron que estaban desnudos. Cuando pasó el acto que la mujer tuvo con la serpiente, con el serpiente, y luego con Adán, ambos conocen que están desnudos. Interesante. Vamos a buscar Job 31:33. Job 31:33. Okay. Job 31, versículo 33. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Aquí el escritor está diciendo que Job no había encubierto sus transgresiones como lo hizo Adán. Adán ocultó en su seno su iniquidad. Es lo que está queriendo decir el escritor. Ocultó en su seno su iniquidad, tapándolo con hojas de higuera, escondiendo en mi seno mi iniquidad, tapándolo con hojas de higuera. Si ellos verdaderamente hubiesen comido literalmente una manzana, ¿qué sentido hubiese tenido cubrirse las partes íntimas? Según el texto, lo que ellos cubrieron se cubrieron las partes íntimas. Si verdaderamente, literalmente hubiesen comido una manzana o un fruto de ese árbol, literal, ¿qué sentido hubiese haberse cubierto sus partes íntimas? Más bien, se hubiesen cubierto la boca, porque la boca fue el medio que usaron para comerse literalmente el fruto. Entonces, no hay una relación, no es algo coherente. Se taparon las partes íntimas porque verdaderamente usaron esas partes para transgredir el mandamiento. Ahora, anteriormente no se avergonzaban de su desnudez, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque pecaron con aquello que cubrieron, que escondieron, y les dio vergüenza. Les voy a poner un ejemplo. Si un cónyuge comete adulterio y el otro cónyuge le descubre, ¿qué es lo primero que se cubren? La respuesta es las partes íntimas. Usted agarra a su cónyuge en el acto con la persona y lo primero por instinto que hacen ambos es cubrirse sus partes íntimas. Ok. Ahora, vamos a ver Génesis para ir terminando 3:8. Génesis 3:8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios
entre los árboles del huerto. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Ahí la otra versión, Reina Valera. Vamos a buscarlo aquí. Versión Reina Valera. El verso 8. O el verso 8 que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios. Esta versión dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba. Aquí dice: y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Ok? Oyeron la voz de Jehová Dios. La voz de Jehová Dios. ¿Quién es la voz de Dios? Vamos a buscar Juan 1:1. Juan 1:1. Juan 1:1. Okay. Juan 1:1 dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el huerto estaba el árbol de la vida, y ese árbol se hizo carne y habitó entre nosotros para morir por nosotros. La voz de Dios, hermanos, es el Verbo de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer, para terminar, Romanos 5 del 12 al 13. Romanos 5. Romanos 5 del 12 al 13 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya sabemos que fue por Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Ahí el texto, hermanos, en Romanos 5, 2 y 3, en lo que nos está queriendo decir nos está queriendo decir que la ley fue dada antes del Sinaí, antes de José, antes de Isaac, de Jacob, de Abraham, antes de Noé. Desde el principio. Fue dada desde el principio. Solamente con Moisés la ley se instituyó en el Sinaí. Pero la ley de Dios fue dada desde el principio. ¿De qué forma? De una forma oral. El ser humano y Dios hablaban cara a cara. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente.